Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos. Un abrazo al hermano pueblo cubano que hoy nos sintoniza. Les habla Wanda Ibeliz González del Comité de Solidaridad con Cuba en un segmento más de Puerto Rico. Somos Caribe. Como parte de nuestra serie Rostros de la Solidaridad, en la que damos a conocer a compañeras y compañeros que han decidido dirigir sus vidas por la ruta solidaria, hoy estaremos conversando con José Rodríguez, compañero sindicalista, miembro fundador y pasado presidente del Movimiento Solidario Sindical, partidario de la educación política de los trabajadores, de la importancia de la lucha de clases en la organización sindical y con una visión internacionalista muy arraigada. Es además un fiel colaborador del Comité de Solidaridad con Cuba y defensor del cese al bloqueo contra el pueblo cubano. Asimismo, está vinculado a un sinnúmero de causas sociales en Puerto Rico y fuera de la isla, como lo es, por ejemplo, la defensa de Latinoamérica y el Caribe como zona de paz. Todos estos atributos reflejados en el compañero José y en sus acciones hacen de él uno de nuestros rostros de la solidaridad. Conoceremos también un poco de la historia del movimiento solidario sindical, su relación con la Central de Trabajadores de Cuba y sus vínculos con el sindicalismo internacional. Saludos, José, bienvenido a este segmento de Puerto Rico Somos Caribe. Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria en el trabajo sindical. Comenzamos preguntándote cómo te iniciaste en esto del sindicalismo. Primero que nada, saludos y gracias por la invitación. Mira, realmente, como dice un viejo amigo, el trabajo a mí me seleccionó. Yo realmente no tenía intenciones de trabajar en el sindicalismo. Realmente fue las situaciones de la vida. Empecé a trabajar en Pepsi-Cola en el 1993. Estuve trabajando ahí, no era unionado, no era personal unionado. Cuando veo las injusticias del patrono, ahí es donde me da la curiosidad de buscar mis derechos realmente. Y como era una persona que leía mucho, siempre me gustaba leer mucho, realmente leía mucho, pero me di cuenta de que los trabajadores tienen una fuerza increíble, pero me daba cuenta que el sindicato que estaba no ejercía esa fuerza en el taller de trabajo. Y ahí entonces es donde empiezo a hablar con compañeros de hacer una unión fuerte y militante. Y pues, ¿cómo es que nace el movimiento solidario sindical entonces? Mira, el movimiento solidario sindical nace por la necesidad de los trabajadores de transformar su centro de trabajo. Aunque yo soy uno de los portavoces, pero no fui yo solo, fue un grupo de personas en total. En Pepsi-Cola había un sindicato de Estados Unidos realmente, pero cero educación, no había ningún tipo de militancia, no se hablaba de lucha de clase. Todo era recoger las cuotas e irse. Y en el 2001, un grupo de trabajadores decidimos crear nuestra propia unión independiente y crear el movimiento solidario sindical. Y en ese momento lo primero que hicimos, de arrancada, empezar a educarnos y empezar a buscar a gente que nos educara realmente. Y buscamos a compañeros, me acuerdo en aquel entonces a Jorge Farinacci, que fue uno de las personas que bien cerca de nosotros, que nos empezó a dar esos seminarios. Y es donde primera vez uno escucha la lucha de clase, y es donde por primera vez uno dice, mano, hay que ser solidario con otros sindicatos. Y ahí entonces empezamos a transformar la matrícula de Pepsi-Cola en conciencia. Empezamos a tirar boletines, empezamos a dar seminarios, realmente hasta lograr un sindicato fuerte en el taller de trabajo, pero todo se hizo a través de educación
y siendo solidario con muchos sindicatos. Realmente eso fue una ventaja, porque al nosotros comenzar y no saber nada, tuvimos que recurrir a varios sindicatos y se nos abrieron las puertas con compañeros como Farinacci, como José Carrera, que es Pepo Carrera. Son personas que estaban muchos años en el sindicalismo, que tienen mucha experiencia, y los trabajadores nos nutrimos de esa experiencia de ellos, pero ellos no solamente iban al campo sindical, ellos realmente nos abrieron una ventana al mundo político, porque realmente el ámbito sindical solo por sí solo no hace cambio. Uno tiene que enlazarlo con la situación política y tratar de cambiar no solamente el centro de trabajo, sino lo que está cercano al centro de trabajo. Entonces ahí abrimos las puertas a otra lucha. Y el movimiento solidario sindical, ¿cómo se vincula con el resto de los sindicatos en la isla? Mira, realmente como sindicato independiente, para nosotros la labor de lucha de clases va más allá de nuestros talleres de trabajo que tenemos a Pepsi-Cola, Coca-Cola. Realmente vemos que la lucha de los compañeros, por ejemplo, que hacen ron, los compañeros que hacen otros productos en la empresa privada, vimos la necesidad que el enemigo es uno. Realmente el capitalismo, los patronos se reúnen en sus propios gremios, los industriales hacen sus grupos, los dueños de restaurantes hacen su grupo, lo que Azora, decimos Azora en Puerto Rico, y veíamos como ellos se unen para atacar a la clase obrera. Y el movimiento sindical, uno de los factores que nos fortalece es que creemos en la unidad de la clase obrera, de los trabajadores, no importa en el centro de trabajo que estén, y eso nos lleva a abrir entonces otros vínculos con otros sindicatos. Ahí recientemente llegó hoy al sindicato y me dejan un regalo de una unión de los hoteles, porque hicimos unas expresiones de ellos, el Hotel Condado Plaza firmaron convenio colectivo y nosotros hicimos unos movimientos, los apoyamos y ellos nos agradecieron con una camisa. Mira, un gesto, una camisa. Yo no quiero una camisa, pero realmente era la naturaleza de unos ayudar a unos trabajadores que están luchando. Realmente, pero yo creo que nos vinculamos a todo tipo de uniones en Puerto Rico. No estamos viendo liderato, estamos viendo a la clase obrera en general. Y eso nos ayuda mucho a tener vínculo y ser más fuertes también. Sí, eso es importante porque en las elecciones más recientes pudimos ver cómo los empresarios le escribían a sus empleados, claro, advirtiéndoles de cómo debían o cómo no debían votar. Y pues eso es una intromisión. ¿Cómo ustedes bregan con ese tipo de cosas? Mira, aquí yo creo que el que entra en el movimiento solidario sindical, nos gusta o no, chocan con política. Aquí vamos al grano. Yo creo que le decimos, realmente queremos la lucha de clases, somos internacionalistas. Realmente el trabajador, el primer día que toca un centro de trabajo, primero que le damos el convenio colectivo, pero también le decimos qué tipo de sindicato somos. Que no somos un sindicato que solamente va a negociar convenio colectivo, somos un sindicato que está en la calle trabajando por un mejor país. Y yo creo que eso que hicieron los patronos en Puerto Rico, que se meten dentro de la política para hacer política para ellos. Los trabajadores tenemos que hacer lo mismo y tenemos que unirnos en contra de esos patronos que quieren dominar el país, que lo están haciendo, que están dominando el país. Pero hay sindicatos que estamos en resistencia y queremos más. Y los vínculos a nivel internacional con los sindicatos de otros países, ¿cómo es esa relación? Mira, realmente en el 2007 fue mi primer viaje personal, nunca había sido de Puerto Rico, y mi primer viaje fue a Cuba, realmente, y ahí tengo los primeros contactos con la CTC. Realmente hicimos buenos vínculos gracias a los compañeros de la CTC en aquel entonces. Me abren el mundo porque entonces me contactan con la Federación Sindical Mundial, que tiene la secretaría en Cuba, realmente, y eso nos ayudó mucho cuando, por ejemplo, Pepsi-Cola en Puerto Rico, los dueños son guatemaltecos, y yo quería saber quién era ese patrón, el patrono que venía de Guatemala a dictar la pauta de los refrescos en Puerto Rico, y fueron los cubanos los que me pusieron en contacto con sindicatos en Guatemala, con sindicatos en Honduras, y eso nos abrió las puertas a tener vínculos, gracias a los compañeros de la FSM con la secretaria en Cuba, a tener vínculos con muchos sindicatos en Latinoamérica. Recientemente llegamos de Santo Domingo, que estuvimos en un encuentro sindical, ahí estuvieron los cubanos. Cuando viajamos a Honduras, a Argentina, a Brasil, ahí están los cubanos. Y normalmente los cubanos y los puertorriqueños como que siempre se buscan en las actividades, porque tenemos
esa naturaleza histórica que nos vincula en el Caribe realmente y han sido una puerta a nosotros a nivel mundial realmente y han sido de gran ayuda. Y tenemos muchos vínculos con sindicatos de América Latina. Gracias porque en un primer momento Cuba nos abrió las puertas y nos hizo esos vínculos. Y en tu opinión, ¿cómo compara el movimiento sindical en Latinoamérica, en todos estos países, con el movimiento sindical en Puerto Rico? Ahí yo creo cuando uno tiene estos viajes, uno se da cuenta de a nosotros ser una colonia de los Estados Unidos y tener leyes que sindicalmente tenemos que seguir lo que hacen en Estados Unidos. Realmente aquí hay muchos sindicatos en Puerto Rico que no se vinculan a la política o le dicen a los trabajadores no te metas. En Latinoamérica eso no pasa, a la inversa. Ahí el sindicato, como puede hacer cambios en el país, porque son países independientes, yo creo que ahí es donde el sindicalismo muchas veces es más militante, igual reciben más represión de algunos estados también. Vemos la historia de muchos donde hace el sindicalismo en Latinoamérica es un peligro de vida. Pero realmente yo creo que hay que copiar muchas veces el modelo latinoamericano que son fuertes en la calle y se meten mucho en política porque quieren cambiar el transcurso del país. Realmente yo creo que a Puerto Rico le hace falta mucho de ese tipo de sindicalismo. Y pues vamos a los convenios colectivos. Sabemos que recientemente concluyeron unas negociaciones. ¿Cuáles han sido los mayores logros en la cuestión de los convenios colectivos? Nosotros apostamos mucho a la calidad de vida del trabajador. Muchas veces la gente piensa convenio colectivo y piensan en salario. ¿Qué salario me va a conseguir el patrono? Realmente, y sí es importante eso, pero no solamente vamos a una sección del salario. Recientemente en Pensacola logramos más días de vacaciones, logramos más días de días feriados, logramos unos lenguajes donde el trabajador tenga más tiempo libre, porque realmente el convenio colectivo no debe ser solamente económico para qué plata va a recibir en tu bolsillo, sino para la calidad de vida que va a tener ese trabajador. Y de momento el trabajador dice, ¿cuánto me conseguiste de aumento de salario? Pero al final se dan cuenta en el transcurso del año de que tengo más días de enfermedad, tengo más días de vacaciones. Realmente, y eso yo creo que nosotros siempre estamos pendientes a la calidad de vida del trabajador. Y eso realmente en los convenios colectivos de nosotros nos damos cuenta cómo luchamos por ese tipo de beneficio marginal. Y al trabajador le gusta, también en el momento dice aumento, pero después dice, oye, tengo más días de vacaciones y más tiempo para estar con mi familia o para hacer lo que quiero. Y pues contanos en qué otras luchas, más allá del sindicalismo, has estado y estás. Mira, realmente como movimiento social sindical, como dije al principio, nos educamos en la cuestión sindical, pero la cuestión sindical tiene sus limitaciones para un mejor país. Realmente, y desde el principio no solamente hemos estado en luchas sindicales, sino que pues, las compañeras están en luchas feministas, en luchas ambientales, realmente estamos en muchas luchas de trabajadores no unionados y no organizados. Realmente cuando vienen reformas laborales o vienen leyes del gobierno en contra del sector privado, nosotros nos metemos a esa lucha a defender al que no tiene sindicato. Realmente, y para nosotros es bien fuerte, pero realmente aquí luchamos por el ambiente, por la feminista, por el coloniaje que tanto daño nos hace también. Realmente son muchas las luchas que estamos envueltos en estos momentos. Sí, también te hemos visto en las actividades en apoyo a Palestina. También yo creo que la lucha de Palestina es importante para nosotros. Hoy hay una actividad aquí en el sindicato sobre lo de Palestina. Realmente no solamente de Palestina, somos bien solidarios con la lucha del pueblo cubano en contra del bloqueo. Yo creo que eso es importante. Realmente estamos pendientes a lo que está pasando en Venezuela. Yo creo que Estados Unidos debe sacar sus armas del Caribe y sacar sus garras de América Latina completa. Tenemos un presidente de Estados Unidos que se quiere meter haciendo política en todos los países del mundo y yo creo que eso no debe de ser. ¿Y qué metas tienen para el futuro como sindicato? Mira, de inmediato la meta principal en estos momentos es la educación a los jóvenes, porque estamos ya trabajando en una época de transición. Yo creo que los que vieron nacer este sindicato ya son personas adultas que ya próximamente se están retirando. Estamos bregando con estos jóvenes, inculcarles lo que es la lucha de clase, una lucha más allá del sindicato. Yo creo que estamos trabajando con esta juventud, educar a esta juventud, dejarla preparada
para que sean los que tomen las riendas del sindicato y la lucha más allá de la unión. Pues te agradecemos pues el rato que nos has dado Claro que sí. para conocer tu trayectoria y un poco de la historia del movimiento solidario Claro que sí. sindical. Gracias a todos y un placer estar con ustedes. Dijo el poeta salvadoreño Roque Dalton: mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida, el amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Y como hemos visto, es esa sangre de amor y de lucha la que fluye por las venas de José Rodríguez. De esta manera nos despedimos, no sin antes recordarles que la solidaridad entre Puerto Rico y Cuba jamás podrá ser bloqueada. Hasta pronto.